Bueno, muchachos, ahora sí, buenos días para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días, profe. Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, profe. Bien, Que gracias. me alegra que estén bien. ¿Listos para este fin de semana con festivo? Obvio. Eso. Sí, profe. Ahí sí están contentos con el festivito. Eso está bien. Bueno, un descansito hace falta. Entonces, bueno, muchachos, vamos a dar inicio entonces a lo que es la sesión el día de hoy. Voy a empezar con el llamado a asistencia. Entonces ya saben que contestan presente en el momento en el que haga el llamado de asistencia. Diego Alejandro Báez Hernández está. No se encuentra ya Diego Alejandro Báez. Kevin Mateo Cepeda. Aquí, profe, presente, perdón, profe. ¿Quién respondió ahí? ¿Kevin o Diego? Diego, profe, discúlpeme la demora en responder. Bueno, perfecto. Kevin Mateo Cepeda está. Parecer no está. Paula Dayana Cuervo. Presente, profe. Ok, perfecto. Lucas Alexander Fetiva. Yo, profe, presente. Ok. Adrián Steven Galvis. Presente, profe. Muy bien. Juan David Garzón. Presente, profe. Perfecto. Sebastián David Guzmán. Presente, profe. Ok. Erika Juliana Marín. Presente. Perfecto. Jesús David Pavón. Acá estoy, profe, presente. Perfecto. Luis Alfredo Patiño. Luis Alfredo se encuentra. Al parecer no. Gloria Mercedes Sierra. Presente, profe. Ok, perfecto. Andrés Felipe Suárez. Presente, profe. Bien. Daniel Alfonso Suaza. Daniel Alfonso se encuentra. Sí estaba, profe, pero se desconectó, creo. Profe, es que Ah, usted bueno. me llamó y pues yo no lo estaba escuchando, entonces me tocó salir medio para entrar. Nombre, porfa. Kevin Mateo Cepeda. Qué pena, profe. Buenos días. Buenos días. Listo. Juan Pablo Balbuena se encuentra. Presente, profe. Ok. David Rodrigo Valdivieso. Presente, profe. Diego Sebastián Vargas. Presente, profe. Angie Paola Vargas. Presente, profe. Ok, perfecto. Kevin Alejandro Zambrano. Presente, profe. Ok, listo, Profe, yo muchachos, puedo muy bien. hasta ahorita, a ver si me puedes listar ahí, por favor. Nombre, por favor. Luis Patiño. Ok, perfecto, Luis. Listo, ahí ya quedó. Listo. Bueno, vamos a dar entonces inicio a la sesión el día de hoy, como dimos inicio a la sesión pasada, ¿sí? Teniendo como referencia los videos que ustedes ya han subido para que los expositores pasados, al igual que los compañeros que hicieron el video, pues den su apreciación referente al mismo, cómo se sintieron, qué tal la experiencia. Entonces, para ello, primeramente me mencionan el nombre de los dos compañeros de los cuales mostramos el video pasado para no hacer la repetición. ¿Quiénes fueron? Fueron Paula y Andrés Quintero, profe. Ok, perfecto. Entonces no vamos a tomar como Pero referencia. no fue, Cuéntame. No, fue pero no fue. Ricardo y Sí, perdón, fue Ricardo y Andrés Quintero, profe. Discúlpame, Paula. Ok. Ricardo y Andrés Quintero, ¿sí? Ricardo, ¿cuál es el apellido? Sí.
Gordillo, si no estoy mal. Ok. No, pero esa es otra materia, profe. Sí, eso fue en pedagogía. Eso es pedagogía. No, Acá fue en paralimpismo también hicimos, en paralimpismo hicimos la experiencia de los videos, ¿recuerdan? Sí, creo que Pero Sí, profe, Ricardo sí. no está en esa Ah, materia, entonces profe. fue Paula. fue Paula y Andrés. Sí, creo Porque que uno fue Paula, que era el video de la bomba, ¿se acuerdan? Sí, profe, sí, fue profe. Paula y fui yo. Ah, yo creí que estaban Bien, hablando profe, yo de estaba bien. sesión. Ya se me equivocar. Estamos en paralimpismo, muchachos. Pobre Dieguito. Yo creía que estaban hablando de la sesión y yo no expuse nada. No, estamos en paralimpismo. Recuerdan que tomamos los videos y que los compartimos. Ustedes dieron su punto de apreciación, que es referente al video de sensibilización que ustedes están haciendo a las actividades. Entonces fue Paula y ¿quién más? Y Andrés Quintero, profe. Y yo, profe, Andrés Quintero, sí, señor. Ok, perfecto. Entonces vamos a tomar aquí dos videos para compartirlos. Listo, muchachos. Entonces, vengan, les comparto la pantalla. Bueno, primeramente me confirman, ya pueden visualizar la pantalla, porfa. Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Ok. Entonces vamos a ver el primer video de uno de sus compañeros. ¿Listo? Listo, primer video compartido. Vamos a aprovechar y una vez vamos a compartir el otro video. Listo, este fue en cámara rápida. Bueno, muchachos, entonces primeramente escuchar la percepción de
los que acabaron de pasar en el video, los que realizaron el video, ¿cuál es su percepción referente a la actividad que les pusieron los compañeros? Entonces, alguno Fue de un los dos. fue un poquito difícil hacer los ejercicios con la maleta, porque igual no estamos acostumbrados, entonces tener como ese peso que nos limitaba sí fue un poco difícil. Tener la sobrecarga, ¿no es cierto? Sí, señor. ¿Recuerdan qué tipo de discapacidad estábamos simulando en esta actividad de sensibilización? Profe, era la Distrofia motora, ¿no? muscular, profe. Distrofia muscular, La exactamente. distrofia, sí. La distrofia muscular. Sí. Entonces, Erika menciona que fue difícil por el peso que se tenía como tal, ¿no? Ya que nosotros no estamos acostumbrados a utilizar esa carga, sino únicamente nuestro propio peso corporal. ¿Sí? El otro compañero que apareció en el video, ¿cuál es su apreciación referente a la actividad? Profe, la misma. ¿La misma no haría nada? No, pues uno se cansaba como más con el peso. Ok. Bueno, tener en cuenta que ustedes colocaron un peso para simular lo que era la actividad, ¿sí? Y bueno, referente a ello, es complicado nada más pues cuando uno tiene una debilidad muscular el hecho de subir unas escaleras, que era una de las actividades que planteaban los compañeros, ¿no? ¿Sí? Y pues si eso es complicado, en ocasiones hasta una persona que no tiene una discapacidad como tal, se le complica subir las escaleras, como será una persona que tiene ya una discapacidad, una habilidad neta en los músculos, en donde el músculo no se desarrolla bien, que era lo que se quería simular con el peso o la sobrecarga que ustedes tenían en ese momento. Referente al video, los expositores, ¿qué opinión tienen al ver el video de sus compañeros? Cualquiera de los expositores. ¿Qué Bien, dice? profe, pero lo hicieron muy bien. Ok, estuvo acorde al primer compañero, como que le faltó una actividad, ¿no? Sí, aunque pues hizo los ejercicios bien, sí le faltó la última actividad que era más compleja, pero las dos De actividades gatear que de hizo, forma de zigzag. ajá, las dos actividades anteriores las hizo muy bien, pues se le vio el empeño. Y Erika, pues se le vio muy bien el ejercicio. Ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Listo, entonces tener en cuenta, como les había mencionado, que estas únicamente son actividades para que ustedes se pongan en el papel de las personas en situación de discapacidad, como les decíamos, actividades de sensibilización en donde ustedes logren, o sea, es totalmente diferente hablar sobre una discapacidad que ya ponerse uno en el Profe, papel de la discapacidad. Cuénteme. profe, qué pena, yo tengo una duda ahí. Los videos se pueden subir hasta hoy a las 3 de la tarde, ¿verdad? Sí, todavía hay plazo para subirlos. Ah, ok, profe, gracias. Entonces, y como les venía mencionando, pues es totalmente diferente hablar sobre una discapacidad que ya ponerse en el papel de la persona que tiene ese tipo de discapacidad, ¿no? Que ustedes ya lo han estado evidenciando con este tipo de actividades, pues sería chévere que pudiéramos hacer las actividades un poco ya más de carácter específico, pero bueno, por la condición que tenemos ahorita que nos toca virtualmente, pues tenemos que remontarnos a ello. Listo. Muchas gracias por la apreciación y la opinión de los compañeros que compartimos el video, sí, al igual que los compañeros que expusieron la vez pasada. ¿Listo? Entonces, el día de hoy tenemos una temática que sería ya referente a lo que es la discapacidad de carácter sensorial. Los expositores se encuentran presentes, tienen todo preparado. Sí, profe, ya todo está listo. Tener en cuenta que no recibí la actividad por parte de ustedes en ningún momento. ¿Listo? Esperemos que la actividad se encuentre bien, que no haya que hacerle ninguna corrección. Entonces, ya que están listos, el espacio es todo de ustedes cuando deseen empezar. ¿Listo, muchachos? Entonces me confirman, porfa, Kevin Zambrano, Juan Garzón, David Valdivieso, Sebastián Guzmán. Sí, profe, ellos somos. Ellos somos.
Listo, están los 4 presentes, ¿no? Igualmente yo voy Sí, checando señor. cada Sí, señor. momento. Listo, entonces, cuando deseen empezar, todos y ustedes el espacio. ¿Me confirman si ya están viendo, porfa? Sí, Sí, compañero. compañero. Gracias, compañeros. Bueno, muy buenos días para todos. El tema que nos correspondió fue la discapacidad sensorial, especialmente la auditiva y la visual. Mi grupo está conformado por Juan David Garzón, David Valdivieso, Sebastián Guzmán y quien les habla Alejandro Zambrano. Bueno, en cuanto a la definición de discapacidad, según la Organización Mundial de la Salud, es toda restricción o ausencia debido a una deficiencia de la capacidad de realizar una actividad de forma que se considere normal para un ser humano. Entonces, pues, es la definición de discapacidad general de la Organización Mundial de la Salud. Y vamos a hablar ya específicamente de la primera discapacidad, que va a ser la auditiva. En cuanto al origen, actualmente las personas con esta discapacidad se encuentran perfectamente integradas en la sociedad. Los niños sordos tienen acceso a la educación, pero no siempre fue así. El binomio de educación y discapacidad auditiva ha ido sufriendo una profunda transformación a lo largo de la historia. Ya en el siglo XV las personas sordas eran consideradas enfermas y se les negaba todo tipo de razonamiento, por lo que vivían apartadas de la sociedad sin posibilidades formativas. En 1501, Girolamo Cardano fue quien primero dio a conocer que el colectivo de personas sordas podía comunicarse con oyentes a través de signos manuales, pero fue el benedictino Pedro Ponce de León quien realmente se interesó en la educación de este colectivo, actuando como promotor de una evolución de que culmina en el siglo XVII, momento en el que la educación para sordos adquiere más importancia. En 1878 se celebra en París el primer Congreso Internacional sobre Instrucción de Niños Sordos, que defendía que el lenguaje oral era el camino más fácil para la incorporación a las personas sordas en la sociedad, apoyándose en el lenguaje de signos, o pues como lo conocemos de señas. Esta idea se mantuvo hasta los años 60. En esta década, diversos estudios pusieron de manifiesto el valor lingüístico y las múltiples posibilidades de expresión de la lengua de signos, al tiempo que se incidía en que la adquisición temprana de la lengua de signos por parte del niño con deficiencias auditivas podría ser clave para su desarrollo cognitivo y lingüístico posterior. La sociedad por fin tomaba constancia de que el método oral no permitía a las personas sordas comunicarse en plenitud, lo que marca una apuesta firme por la lengua de signos como principal fórmula de comunicación para personas sordas. Entonces, eso fue como un breve resumen de cómo han sido las personas que han sufrido eh, a lo largo pues de, de, del- de toda la historia. Entonces, pues el Congreso, el lenguaje de señas, cómo ha cogido más fuerza a lo largo del tiempo. Ya que es la discapacidad auditiva. La discapacidad auditiva es un término amplio que se utiliza para referirse a todos los tipos de pérdida auditiva. Se refiere a la falta o disminución en la capacidad para oír claramente debido a un problema en algún lugar del aparato auditivo. La sordera es la dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído debido a una pérdida de la capacidad auditiva parcial o total. Así pues, una persona sorda será incapaz o tendrá problemas para oír. Esa persona sorda se comunica mediante otros sistemas de comunicación. Ya la discapacidad auditiva se clasifica en dos, en cuál es primera sería clasificación según el momento de aparición. La primera es sordera prelocutiva, el cual es la pérdida auditiva se produce antes de haber adquirido el lenguaje. Y la segunda es la sordera postlocutiva, se produce después de haber adquirido el lenguaje. La segunda clasificación es según la forma de aparición. La sordera brusca aparece repentinamente o en días, y la sordera progresiva se produce poco a poco.
Ya las causas de discapacidad auditiva, eh, el origen de la pérdida de audición puede ser congénito o adquirido y puede darse por múltiples causas. Ya pues las causas son las hereditarias, envejecimiento, exposición al ruido, enfermedades, infecciones y tumores, problemas médicos maternos en el embarazo, toma de medicamentos ototóxicos y traumatismo o daños físicos en el oído. Entonces aquí pues ya podemos ver, digamos, como lo que es de nacimiento, las enfermedades y pues una de las más comunes que es como la edad avanzada. Entonces ya mi compañero les habla del lenguaje. Y bueno, pues ya como... Espere. Listo, pues acá ya como tal encontramos lo que es el lenguaje y pues principalmente se divide en dos. El primero pues es la lengua de signos y el segundo dactilología. Entonces el primero pues consiste en signos realizados con la mano en combinación con expresiones faciales y pues corporales. Esto cabe resaltar que pues no es universal y pues dependiendo la región, el país, puede variar su significación. Y pues el segundo es la dactilología, pues que consiste en diferentes posiciones de la mano y pues esto corresponde a las distintas letras del abecedario. Pues como se puede observar a continuación, pues aquí observamos la posición de cada mano y pues la letra que significa. Siguiente. Pues ya como tal, acá encontramos tratamientos y servicios de intervención para la persona con pérdida auditiva. Pues acá podemos ver que se divide en dos. Está la intervención temprana de los 0 a los 3 años de edad. Y pues este nos dice que la pérdida auditiva puede afectar la capacidad del niño para desarrollar el habla, el lenguaje y pues las destrezas sociales. Y pues posteriormente encontramos la educación especial, que esta nos dice que va de los 3 a los 21 años de edad. Y pues nos dice que la educación especial consiste en métodos de enseñanza acordes a la necesidad educativa y de desarrollo de los niños de mayor edad con discapacidades. El sistema escolar público proporciona estos servicios y pues estos servicios están disponibles a través de la ley de educación para personas con discapacidad que pues se da en el año 2004. Y bueno, acá entre los tratamientos podemos encontrar que existe el primero pues de tecnología, entre los cuales podemos encontrar audífonos, implantes cocleares, pues estos implantes, eso es un implante activo de alta tecnología y pues consiste en transformar las señales acústicas y estas las transforma en señales eléctricas que estimulan el nervio auditivo. Pues también encontramos las prótesis auditivas y por último otros dispositivos de ayuda. También existen medicamentos y cirugía y aprendizaje del lenguaje y pues también servicios de apoyo familiar. Bueno, pues acá están clasificados los deportes para personas con esta discapacidad. Nos dicen que el Comité Internacional de Deportes para Sordos, que se abrevia ICSD, no ha podido formar parte como tal del Comité Paralímpico Internacional, pero pues este optó por crear su propia competición, que se denominó Juegos Olímpicos para Sordos, y pues que es mayormente conocido como Juegos Silenciosos. Los deportes que podemos encontrar que se desarrollan en esta competición, acá solamente los voy a nombrar, pues está el ajedrez, el balonmano, el esquí, la natación, el tenis, atletismo, billar, también está el fútbol, tenis de mesa, baloncesto, ciclismo, fútbol sala, squash y voleibol. Bueno, buenos días. La otra discapacidad sensorial es la discapacidad visual. Entonces vamos a empezar hablando un poco de lo que pasaba en épocas atrás con las personas que padecían de esta discapacidad. Entonces podemos mirar que en la Edad Media, en Egipto las personas con esta discapacidad se dedicaban mayormente a la música. En China pues se crearon pequeños grupos de estas personas que sufrían de la misma discapacidad, pues con el objetivo de ayudarse entre ellos. En Roma
las personas con la discapacidad visual eran asesinadas ya que no podían apoyar lo que eran las necesidades de la guerra y pues su única posibilidad de poder sobrevivir era si se sometían bajo la esclavitud. Siguiente. Bueno, ya en la edad moderna, entonces se crean como ideas para poder favorecer la educación y que tuvieran igualdad con las demás personas. Entonces, en el siglo XIX surge lo que es la educación especial y se crea lo que es el sistema Braille incorporado por Luis Braille. Y en 1970 se crea una ley en donde las personas ciegas pueden tener acceso ya a lo que es la educación en centros ordinarios como centros especializados para ellos. Y en 1998 ya se crea la ley para que surja la igualdad de educación y las personas con discapacidad visual no tengan que estar como aislados solo con las personas que padezcan su misma discapacidad, sino ya incorporarlos con las demás personas. Siguiente. Bueno, como introducción de lo que es la vista, entonces, pues el ojo es el órgano, por decirlo así, a mi parecer, el más importante, ya que es un órgano muy delicado, ya que su única protección son pues, los huesos del cráneo y la cara, y entre comillas lo que son las cejas, las pestañas, los párpados y las glándulas lagrimales. Entonces, siguiente. Bueno, ya para adentrarnos en lo que es la discapacidad visual, entonces podemos ver que el ojo, por el ojo obtenemos el 80% de la información que recibimos todos los días, entonces es una discapacidad que es muy vulnerable para las personas que padecen, ya que no pueden emitir o guardar la información que otras personas podemos percibir. Entonces, pues existen dos tipos de discapacidad visual. Entonces, la primera es la deficiencia visual, que es como conocemos que las personas pueden reconocer diferentes tipos de formas. Entonces, les permite como reconocer algunos objetos, pero con una muy mínima percepción de lo que ellos pueden observar. Y ya lo que es la ceguera, que ya es una pérdida total de la vista, que las personas no pueden ver nada o sea, no pueden percibir nada por los ojos, sino ya tienen que ubicarse más por los otros sentidos que ellos tienen. Siguiente. Las causas del origen de la discapacidad visual son bastantes. Entonces, la primera es hereditario congénito. La segunda son enfermedades infecciosas como la rubiola, la meningitis y la septicemia, que la septicemia es una infección grave generalizada de todo el organismo debido a la existencia de un foco infeccioso en el cuerpo. Ahí como para aclararles qué es eso. La tercera causa son enfermedades generales como la diabetes, anemia o tumores cerebrales. La cuarta causa son accidental, ya sea por quemaduras químicas, radiaciones, explosiones. La E ya son por causas traumatológicas, ahí menciona deportes o accidentes, entonces eso ya es por medio de golpes o que puedan afectar este sentido de la vista. Y la última ya es la edad, ya que lo que es el sentido de la vista se desgasta todos los días, ya es un punto de una edad avanzada ya de poderla perder. Siguiente. Bueno, como tal, aquí ya tenemos la clasificación. Están divididas en A y B.
El primero sería como el segundo grado de pérdida de visión, donde comprendemos tres. La primera es, por decirlo así, la ceguera total, que es la ausencia total de visión o de simple percepción luminosa, que recordemos que la luz se filtra por el cristalino y pues asimismo lleva las imágenes conectadas pues por mediante los vínculos nerviosos. Luego está la ceguera parcial, que es el resto visual que permite la orientación a la luz, sí, pero como tal no se logra diferenciar de por sí todos los factores que conlleva una vista normal, como también es la tercera opción, que es el ambliopé profundo, que tenemos el resto visual que permite definir volúmenes y percibir colores, pero por ejemplo las formas y la nitidez pues se ven bastante afectadas. Ya el BEM es, digamos, atiende al momento de aparición y a las experiencias visuales. Como hay personas que nacen de nacimiento con ceguera, que no comprenden, por decirlo así, experiencias visuales, está el tardío, que pues lleva unas experiencias visuales, pero pues puede que la pierda pues a través de los años o debido a algún incidente. Y las personas con baja visión, que de por sí, pues desde muy pequeños, no logra comprender, bueno, no ha logrado ver como con completa nitidez, pues el entorno que lo rodea. Siguiente, compañero. Bueno, aquí ya vamos a hablar entonces del sistema Braille. Recordemos que este es un método de electroescritura que se basa en 6 puntos de relieve. Estos se graban en papel o a mano por una máquina sobre todo y se leen al tacto. Tienen un total de 64 combinaciones. Cada letra, número o signo de puntuación consta de 6 puntos para cada grupo. Aquí cabe resaltar que la lectura se realiza de izquierda a derecha y la escritura de derecha a izquierda. Siguiente. Aquí ya hablamos del tratamiento para pues, contrarrestar los efectos de una deficiencia visual o para hacer, por decirlo así, la vida más amena de la persona que la padece. Bueno, aquí resaltamos como esta aclaración que pues antes de aplicar un tratamiento en específico, pues siempre el profesional médico debe eh, pues tener la causa, presentar la causa, el grado y pues todo como esto que comprende los pros y los contras pues de los tratamientos. Bueno, aquí como tal tenemos un total de seis métodos. El primero son dispositivos de aumento para la visión, como pues el ejemplo más claro pueden ser las gafas. De segundo tenemos la cirugía de cataratas, que pues ya es en quirófano y la cirugía de cataratas es una de las cirugías como más vistas en esta era actual. Y pues las cataratas pues son un padecimiento bastante popular. También tenemos el control del glaucoma, que al igual que las cataratas, pues suele ser pues un padecimiento como bastante popular, sobre todo en esta era. Aquí ya hablamos de lentes correctores, como también lo estaba en el primer punto. Por ejemplo, recordemos que los lentes también varían, ¿no? También se puede ver que hay lentes bifocales, ¿sí? Porque hay gente que, bueno, está la miopía, está el astigmatismo, que varía entre cercanía y lejanía, pero pues, por ejemplo, los bifocales, pues son para las personas que sufren a la vez de estos dos, ¿sí? Si no de más. Tenemos cirugía con láser o crioterapia, que es como congelamiento para la retinopatía. Aquí la crioterapia es, por ejemplo, un artefacto o un elemento que consiste en liberar una onda bastante fría que lo que hace es, por decirlo así, eliminar esos tejidos o estimular esos tejidos para que pues, la persona no, eh, como que no siga en un déficit visual, ¿sí? O que aumente algo pues más grave. Y bueno, tenemos ya las ayudas visuales o sensoriales, que son las que más conocemos, como el bastón, el perro guía. Recordemos que aquí una vez el profesor nos explicó cómo las calles pues tenían como sus ciertas composiciones en el suelo, ¿no? Pues para podernos guiar por líneas, círculos. Y bueno, entonces siguiente. Aquí entonces ya tenemos los deportes. Digamos, estos son claramente deportes adaptados.
este grupo, por decirlo así, los discapacitados visuales tienen una amplia gama de estos. Aquí colocamos los más relevantes o los que más se ven, que es la natación, el atletismo, el judo, el esquí alpino, el fútbol, el golbal, el montañismo y el ajedrez. Claramente aquí ellos siempre están acompañados, bueno, en algunos están acompañados permanentemente por un guía, como lo es el montañismo y el esquí alpino, que aunque ellos reciban indicaciones, pues siempre suele estar, hay una persona. También en estos grupos muchas veces se logran identificar por medio de una vestimenta diferente, por ejemplo, un chaleco de un color amarillo o un chaleco de color rojo que tenga indicaciones pues de que esas personas padecen de una discapacidad visual. Bueno, tenemos el fútbol, no sé si alguno ya lo haya visto, pero el fútbol para invidentes se guía mucho por que el balón tiene dentro como un tipo de dispositivo sonoro, pero es como rústico, como una campana, como un tipo de timbre, entonces ellos se guían por esa señal. En el ajedrez, pues es muy interesante porque el tablero de ajedrez tiene como, de las fichas, eh, tiene como una prominencia que se clava en los agujeros que están en cada cuadro, ¿sí? Así ellos pueden palpar, digamos que cada espacio del tablero, pues sin mover la ficha del rival o sin irla a tumbar. Y bueno, está el golbal, que ya lo han hablado bastante, está la natación, el atletismo, el judo, y pues esos tres deportes, digamos que ya, aunque siempre tengan el acompañamiento, ya les permiten como un poco más de libertad, ¿sí? Tanto por el campo como por el desempeño de ellos mismos. Siguiente. Y bueno, aquí ya tenemos las federaciones, pues aquí coloqué específicamente las de Colombia, las que rige el Comité Paralímpico, que es el FEDELIB y el FEDECOLDES. Pues el FEDELIB para casos de discapacidad visual y el FEDECOLDES para pues, casos de discapacidad auditiva. Siguiente. Y bueno, acá hay un video que adjuntaron, que bueno que adjuntamos. Es, si lo van a presentar tal vez. Profe, este es un video de como de unas personas que tienen discapacidad auditiva y visual, van como a un concierto, creo que es, no me acuerdo si es el Stereo Picnic, algo así, y pues ellos relatan cómo es la vivencia del mismo. Ok, si nos dejan ver el video, porfa. Profe, ya envié el link para que lo vean, digamos, cada uno, porque si lo pongo, de pronto se para, se traba, o se ve pues más lento. Creo que queda mejor así. Bueno, entonces ya ahorita vemos el video cada uno. Listo. ¿Algo más que deseen adherir a la exposición? Pues digamos, yo creo que un apunte importante es que actualmente, digamos que los seres humanos le han confiado bastante a la vista, ¿no? Como decía mi compañero, prácticamente el 80% de estímulos que buscamos o que tenemos son visuales. Entonces, como que se nota mucho al compartir con estas personas pues con discapacidad visual, como los otros sentidos pues son como bastante agudos, ¿no? Están mejor desarrollados. Y un ejemplo claro es como cuando vamos a un parque, ¿no? Que nos solemos centrar es más en el paisaje, en texturas, colores, pero muchas veces cuidamos como la sensibilización física y pues, los sonidos y todo esto. Entonces, pues es de relevancia y pues es como un aporte también crítico ante esto. Ok, perfecto, Sebastián. Bueno, muchachos, tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de lo que es discapacidad sensorial, aunque hicimos acá un énfasis en lo que es la discapacidad visual y la discapacidad auditiva, nosotros hacemos referencia a que es aquel tipo de discapacidad que involucra a cualquier receptor de información que poseemos nosotros, ¿sí?
Como les mencionaba, hacemos énfasis en lo que es la discapacidad visual y discapacidad auditiva, pero cuando nosotros hablamos de cualquier receptor de información, nosotros podríamos estar hablando también de lo que es el olfato, ¿sí? El mismo tacto, podríamos mencionarlo allí, lo que es el gusto, el sabor, ¿sí? Todos esos aspectos para que lo tengan más en cuenta, pero que si ustedes denotan, pues no han sido como tan sobresalientes o no se les ha dado como tanta importancia como estos dos tipos de discapacidad. Y específicamente si una persona pues sufre lo que es pérdida del olfato, no se le da tanta importancia o no tendríamos como un contexto para llevarlo también a lo que es la parte de carácter deportiva. No sé si de pronto ustedes han conocido la historia de un hombre que él, su tipo de discapacidad es que sensorial es que no siente ningún tipo de dolor y el tacto lo ha perdido totalmente. No sé si de pronto conozcan esa historia. Y el hombre lo que hace en ese caso, como en el momento en el que se golpea o se corta o algo así, no siente nada, el hombre lo que hace es todo el tiempo se la pasa autoflagelándose y tiene cortaduras por todo lo que es el cuerpo, porque desde pequeño se dio cuenta que no sentía nada, entonces en el momento en el que él está aburrido, lo que hace es empezarse a golpear. Entonces eso para que lo tengan en cuenta. Son los canales receptores de información cuando hablamos de discapacidad sensorial. Y como lo estaba mencionando ahorita el compañero Sebastián, cuando por lo general una persona sufre de cualquier tipo de discapacidad sensorial, ¿sí? Lo que hace es agudizar los otros canales de información diferentes a del cual está sufriendo. Entonces, uno de los ejemplos más claros que los mencionan ellos son las personas que sufren de ceguera, ¿sí? En donde lo que hacen por lo general es agudizar tanto sentidos como es el auditivo y el sentido del tacto, lo agudizan mucho más, ¿sí? Entonces, podríamos dar un ejemplo también con la sordera. Cuando las personas sufren de sordera, ¿qué sentidos son los que agudizan más? ¿Quién me menciona allí? Profe, yo te quería preguntar algo. Cuéntame, Gloria. Bueno, no sé, dentro de mi ignorancia, cuando, digamos, un niño aprende a hablar, tiene oído bien, está súper bien, pero, digamos, lo pierde, digamos, lo auditivo. ¿Y qué pasa con esto, con el aula? ¿También se pierde o ese conocimiento como que sí? Está la posibilidad de que se pierda el habla, ¿sí? Eso Ujú. si no se le hace una terapia constante al individuo. Pero si se le hace una terapia constante al individuo, si se le hace una buena terapia, no puede perder el habla, ¿sí? Ya que ya tiene ese canal dentro del cerebro. Pero ocurre con lo mismo cuando tú dejas de practicar determinada actividad, ¿sí? Si tú no practicas una determinada actividad y la practicas durante un tiempo, ¿sí? Y la dejas de practicar, bueno, voy a poner como referencia, bueno, traigamos acá correlación un deporte, ¿sí? Si yo soy jugador de tenis, ¿sí? Mis primeros años de vida, dejo de practicar tenis durante unos 5 o 6 años. Cuando vuelvo a tomar una raqueta, lo más probable es que me quede dificilísimo hacer todos los actos que hacía anteriormente. Entonces eso suele suceder. También tienes que mirar lo siguiente, que era algo que yo les quería preguntar a los expositores, o que les voy a preguntar, ¿sí? Porque no hicieron énfasis en el tipo de terapia que se le da a las personas que sufren de sordera. ¿Mm? Tú estás mencionando una opción en donde el niño inicialmente tiene todos sus sentidos bien, ¿sí? Y posterior hace pérdida de la audición, ¿sí? Eso ¿Qué te quería terapia preguntar, ¿qué terapia sería, profe? Porque, digamos, si yo ya no escucho, ¿cómo, o sea, qué terapia tendría ahí? O sea, no. O O sea, en sea, ese caso hay que tener muy en cuenta, Jesús, ¿vas a decir algo? Entonces, si nos puedes colaborar, Jesús, porfa, cerrando apagando lo que es el micrófono. En ese caso hay que tener en cuenta lo siguiente. Uno de los principales aspectos o por donde nosotros tenemos o recibimos la información del exterior y que se involucra
sentido que es la audición, nosotros la recibimos por medio de vibraciones, ¿no? Entonces, en el momento en el que se hace una terapia con ese tipo de individuo, ¿sí? ¿Cuál es el principal uso que se le da? Sería por medio de las vibraciones. Si ustedes emiten un sonido, ustedes van a ver que hay una diferenciación en todas las vibraciones que se emiten. Entonces, ese es un factor principal para ese tipo de personas. Las vibraciones. En muchas ocasiones, no sé si ustedes tengan conocimiento, hay personas que pues sufren de sordera al tiempo que, bueno, cuando nosotros catalogamos una persona totalmente sorda, es aquella persona que aparte de que sufre sordera, pues no tiene la capacidad de comunicarse verbalmente, ¿sí? ¿Y cuál es una de las características que ellos tienen para identificar los sonidos del exterior o que una persona puede estar hablando y demás? Es por medio de las vibraciones, ¿sí? El otro aspecto que les estaba mencionando, como les decía, es el agudizar otros sentidos. Ahí también se podría trabajar específicamente con lo que es la vista. ¿Mm? No sé si ustedes tengan conocimiento de personas que son totalmente sordas, pero tienen una comprensión neta de lo que las otras personas dicen por medio de la vista, ya que leen lo que es los labios, ¿sí? Pero entonces, como estábamos mencionando, Gloria, ahí es importante lo que es la vibración. ¿Mm? Esa recepción que nosotros tenemos por medio de la vibración, ¿sí? Empezar a identificar, bueno, previamente, importante empezar a identificar que el individuo está perdiendo lo que es el oído, en este caso, ¿sí? La audición. ¿Mm? Una vez identificado eso, hay que empezarle a trabajar con anticipación, ¿sí? Previo a que pierda totalmente la audición, ese carácter de receptivo por medio de las vibraciones. ¿Cómo yo puedo identificar un sonido del exterior a través de lo que son las vibraciones? Y también identificar lo que les estaba mencionando por medio de la vista. Y no sé si ustedes de pronto tengan conocimiento, hayan visto, creo que es en Canal 13, de pronto ustedes pueden ver, hay un programa que dan en ocasiones por la noche. En un día de estos les mostraré un documental o un programa que ellos dan, en donde uno de los anfitriones es una persona que tiene este tipo de discapacidad, que tiene sordera total, ¿sí? ¿Y cuál es la forma en la que él se comunica o que él recibe todos esos estímulos del exterior? Es leyendo los labios de las otras personas, ¿sí? A ese individuo no es necesario que se le hable con lenguaje de señas, ya que únicamente leyendo los labios él puede entender todo lo que mencionan las otras personas, ¿sí? Él cuando se va a comunicar, si se comunica por lenguaje de señas, ¿m? O en ocasiones lo hace hasta dando golpes y cada golpe pues tiene un significado diferente. ¿Sí me logro comprender allí? Sí, profe. Profe, yo también tenía un ejemplo de un primito. Él también sabe el lenguaje de señas, pero él, digamos, también con el habla, o sea, ¿cómo le explico? Él hablando, él se hace entender por, ¿cómo es que tú decías del o sea, no sé cómo decirlo, por lo visual. También él hace eso, pero él lo imita también, ¿no? Esa sería una muy buena opción, imitar el gesto visual o bueno, el gesto que está haciendo el individuo con su boca, para Él, así... él hace el gesto con la boca, exacto, él hace el gesto con la boca y él se hace entender. Es que eso también es una buena opción, pero eso está totalmente acompañado de la terapia. Eso sí, ahí sí tiene que haber un profesional específico que trabaje en ese aspecto, ¿sí? Y que lo acompañe netamente con lo que es la terapia. O sea, hay varias opciones para para estos tipos de discapacidad, ¿sí? De pronto tener en cuenta, referente a lo que es la sordera, ¿sí? Que dependiendo de las vibraciones, cuando nosotros hablamos de sordera, nosotros miramos cuál es la entrada auditiva, ¿sí? Que tenemos nosotros específicamente, ¿sí? Y eso es medido por lo que se conoce por los decibelios. Cuando nosotros hablamos de que una persona tiene una entrada auditiva de 30 decibelios, ¿sí? Que no supere los 30 decibelios, ahí la entrada auditiva
o la sordera sería de carácter menor o parcial. Ya cuando va incrementando, cuando no dejamos pasar más decibelios, ahí ya se iría incrementando el tipo de sordera específicamente que tiene el individuo, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta para la realización de la terapia. Igualmente con lo que es la visión, ¿sí? De pronto un aspecto importante que a resaltar, que hay que tener muy en cuenta en la visión, es la agudeza visual y el campo visual, ¿sí? Cuando ellos hablaban un poco de la agudeza visual, que era, bueno, como su nombre lo indica, es como la calidez visual que nosotros tenemos al detallar determinado objeto. Si nosotros hacemos referencia de pronto a la diapositiva que están presentando acá los compañeros, ¿sí? Si nosotros vemos esa palabra gracias con netamente, o sea, ahí podemos mirar qué agudeza visual nosotros tenemos, ¿sí? Si la empezamos a ver un poco más borrosa, ahí ya nuestra agudeza visual estaría en deficiencia. Entonces hay que tener específicamente en cuenta esos aspectos. También el campo visual. Cuando nosotros hablamos de campo visual, nosotros hacemos referencia a la amplitud en grados que nosotros podemos ver. Si yo les pongo como ejemplo lo que es esta misma diapositiva, ¿sí? Hagan referencia o identifiquen que de pronto su campo visual está en el medio. Sí, yo tengo, bueno, para que no sea catalogado como deficiencia visual o ceguera en el momento, ¿sí? Tiene que haber un campo visual mayor a lo que es 30 grados. Si yo pongo como referencia esta diapositiva, digamos que el campo visual para que sea neto y que no sea catalogado todavía como deficiencia visual o ceguera, tiene que estar más allá de lo que es la letra S y la letra G, ¿sí? Si únicamente nuestro campo visual está en lo que es la palabra gracias y no logramos determinar el resto de la diapositiva, ahí ya tendríamos un inconveniente. Entonces, todos esos aspectos hay que tenerlos muy en cuenta en el momento en el que se da el individuo con cualquiera de estos tipos de discapacidad, ¿sí? Y asimismo, para tener en cuenta lo que es la terapia a realizar. Entonces, no sé, Gloria, si de pronto tengas alguna otra duda, alguno de los compañeros que tengan otra duda referente a lo que acabamos de mencionar. Sí, profe, yo tengo otra duda. Respecto, digamos, al glaucoma, ¿qué terapia o por qué se da? No sé si tú me podrías decir eso. Lo que pasa es que mi abuela sufre de glaucoma y ella perdió un ojo respecto a, pues, a esa enfermedad, pero no sé exactamente por qué se da o qué tipo de terapia se pueda dar. Bueno, cuando nosotros hablamos de glaucoma, hacemos específicamente que perdemos lo que es visualidad en los momentos donde hay oscuridad, ¿no? Pero entonces, bueno, ahí tocaría mirar específicamente cuál es la causa del glaucoma, ¿sí? Porque podemos mirar que el glaucoma como tal podría ser congénito o podría ser causado por algún tipo de lesión o presión ocular específicamente, ¿no? Sí, Entonces, por lo general, exactamente eso, profe. El que glaucoma es que el nervio que conecta el ojo con el cerebro está afectado generalmente por una presión elevada ocular. sí, en ese caso estaría afectado, como lo estaba mencionando el compañero, por un tipo de presión, ¿no? Entonces tocaría mirar exactamente qué tipo de glaucoma es. Si es genético, sí, pues claro que tú estás mencionando que le apareció a tu abuela después, ¿no es cierto? ¿No es cierto, Gloria, o me equivoco? Señor, qué pena, no te escuché. Que a tu abuela le apareció el glaucoma después. Sí, ella ya tiene 85 años y ella ya perdió un ojo. O sea, ¿Listo? en un ojo no ve nada. O sea, en ese caso, lo más probable es que sea por esa presión de carácter ocular que estábamos mencionando con Sebastián, ¿sí? Entonces ahí sí, una de las soluciones más factibles, ahí sería lo que es, bueno, primeramente tendría que identificar qué es lo que está causando esa presión. Ahí primeramente hay que realizarle una resonancia magnética a lo que es tu abuela en ese caso, para identificar qué es.
¿sí? Lo más probable es que podría ser de pronto una especie de tumor o algún bulto que se esté dando allí, ¿sí? Y la solución más factible sería el extirpar ese tumor o ese bulto más específicamente. Hay que primeramente encontrar cuál es la causa de ese glaucoma. ¿Sí me logro comprender allí? Sí, profe, muchas gracias por la aclaración. No, con gusto. Sí, de pronto es que hay que tener en cuenta referente a los tipos de discapacidad como ustedes los han visto ya, y lo que mismo que vimos en las discapacidades físicas, primeramente, ¿qué es lo que lo causa? ¿Qué es lo que causa ese tipo de discapacidad? Si ustedes vieron, tanto aquí como en la discapacidad física, nosotros tenemos dos tipos de discapacidad de carácter específico, que una es la adquirida, ¿sí? Y la otra es la congénita. ¿Mm? Entonces ahí tener en cuenta esos dos aspectos. La congénita es la que nosotros ya venimos con ese tipo de discapacidad. Hay personas que nacen con ceguera total desde un inicio, como hay personas que adquieren la ceguera a lo largo de la vida, en el transcurso de la vida, ¿sí? Entonces, cuando sucede, bueno, en los dos aspectos hay que identificar primeramente qué es lo que está causando ese tipo de discapacidad, ¿sí? Para ahí sí ya poder darle una solución o brindarle un tratamiento neto. Entonces, no sé si tengan algunas otras inquietudes referente a lo que estamos tratando el día de hoy. Profe, yo quería agregar por último que, digamos, el tratamiento, bueno, este método de las vibraciones, pues es conocido como conducción ósea. Y un ejemplo de la historia, pues es Beethoven, que en sus últimos años compuso pues sus sinfonías de este modo, ¿sí? Por medio de las vibraciones conectaba pues este aparato rústicamente al piano o a los instrumentos y mediante las vibraciones se lograba pues ver cómo esta alteración o este cambio. De por sí, pues las últimas sinfonías de él o composiciones pues no tienen tonos tan altos, pues porque ya no lo registraba ni siquiera pues el aparato. Que únicamente registraba lo que eran los tonos gruesos, no los agudos, ¿sí? Sí, exacto, no tan altos tampoco, en ese sentido. Profe, yo tengo una pregunta, pero bueno, no es ni de la audición ni de la vista, sino, pues tú mencionabas lo del tacto, cómo una persona pierde el tacto, es que no sé. Ahí en ese caso estaría involucrado netamente lo que es el sistema nervioso central, ¿sí? Ustedes saben que por medio del sistema nervioso central nosotros tenemos, bueno, lo que son los canales de información, ¿sí? Entonces, podría ocurrir también lo mismo que estamos hablando ahorita con el glaucoma, ¿sí? Puede haber una alteración en ese canal, ¿sí? Y por medio de ella, pues la persona no tendría un tacto en específico o el hecho de no sentir. Es como cuando a ustedes se les duerme de pronto un brazo, ¿sí? Ahí hay una alteración en ese canal nervioso para sentir ese estímulo del exterior, ¿sí? ¿Y eso se debe, o sea, sea como por medio de un accidente o hay personas que nacen sin el sentido del Pues yo les comento, dentro de los conocimientos que tengo, o sea, les comentaba el caso de un individuo que él sí nació con esa pérdida neta de lo que es el tacto, ¿sí? Pero en muchas ocasiones se puede dar, bueno, si nosotros lo correlacionamos con lo que, si nosotros lo correlacionamos con lo que es, lo que hemos visto de las discapacidades anteriores, ¿sí? Ustedes pudieron ver que habían alteraciones en lo que era la columna vertebral. Nada más nosotros lo vimos con lo que era, en este caso, la espina bífida. Ahí nosotros ya podríamos tener una razón para que este tipo de persona no tuviera sensibilización en alguno de sus extremidades o similares, ¿sí? Entonces pueden haber diferentes tipos de causas referente a ello. Pero una de las más específicas sí podría ser a través de un accidente en donde se pierda lo que es ese estímulo de carácter nervioso. Y también está la inversa, profe, las personas que ya son demasiado receptivas a la sensibilidad, entonces el dolor les causa aún más dolor, o sea, comparado con lo normalmente estipulado.
se agudiza más, ¿no? Exacto. Que ese tipo de personas también en el momento en el que se les da, bueno, ya lo que son los analgésicos y más, en muchas ocasiones no tienden a hacerles efecto por el mismo dolor que ellos tienen, agudizan ese tipo de dolor. ¿Sí? Y eso también pasa, digamos, con los otros tipos de discapacidad. Digamos, no sé si ustedes tengan conocimiento, en muchas ocasiones hay personas que, bueno, hago como referencia a lo que estábamos hablando ahorita de la música, que tu compañero Sebastián lo mencionó. Hay personas que tienen ya tanta agudeza de carácter auditivo que ellos mencionan que ellos pueden ver la música en el momento en el que suena y pueden identificar las notas por diferentes colores, ¿sí? Que eso puede suceder en una persona con situación de discapacidad visual. No sé si ustedes hayan tenido conocimiento de eso. ¿Se han escuchado en algún momento de eso? Sí, yo se había No, escuchado algo así, profe. yo no. También, bro. Entonces hay cosas ahí sí como se mencionan que la ciencia pues en ocasiones le queda muy complejo el hecho de explicarlas, ¿sí? Y es por eso mismo que desarrollan en muchas ocasiones los individuos. Como estábamos mencionando, en el momento en el que se desarrolla en el que se tiene un tipo de discapacidad, ¿sí? Lo que hacen los individuos en este caso, o el tipo de terapias que se le dan a los individuos en este caso, es que agudicen sus otros sentidos o, si nosotros hablamos de discapacidad física, que agudicen las partes que tienen en el momento que le están sirviendo, ¿sí? Nosotros podemos ver relacionado con la discapacidad, ustedes podrían ver un sinfín de ejemplos, hay altísimas películas que hacen referencia a la discapacidad, y les voy a mencionar de pronto una película, no sé si la hayan visto, que se llama Mi pie izquierdo. ¿Alguno de ustedes la ha visto, la conoce? Sí, señor. ¿Nos puedes compartir a qué hace referencia, Paula? Pues bueno, la vi cuando era bien pequeñita, pero si no estoy mal, es de un niño que tiene, creo que parálisis. Parálisis cerebral, sí. Ajá. Y pues está como en una silla de ruedas, pues obviamente toda la película. Y pues bueno, creo que tiene como conflictos, digámoslo así, también como en su casa o algo así. Creo que la relación no es como muy buena con él, pero no recuerdo así bien a fondo porque me la vi hace muchos años. Bueno, no hay problema. Gracias por compartirnos. Pues les voy a compartir un poquito de esa película para que ustedes tengan en cuenta esos aspectos. Y hay muchas más, ¿sí? Que hacen mucha referencia a personas en situación de discapacidad. Digamos, Mi pie izquierdo es una película enfocada en Ah, un sí, contexto real. perdón. ¿Cómo? Que ya me acordé aquí con mi hermana, me ayudó, que el niño empieza a mover el pie izquierdo y luego él empieza a pintar y demás, pues con ese pie. Exactamente. O sea, él tiene parálisis cerebral y la única extremidad o la única parte del cuerpo que puede mover es su pie izquierdo, ¿sí? Entonces hace una referencia neta, como lo estaba mencionando Paula, que él empieza a utilizar el pie izquierdo ya que él no se quiere quedar estático, ¿sí? ¿Y qué sucede? Él se vuelve un pintor famoso, ¿sí? En donde únicamente utiliza su pie izquierdo para pintar. Entonces ahí es un ejemplo neto de cómo ellos agudizan ese tipo, otro tipo de aspectos para poder hacer su vida de carácter cotidiano. Nada más cuando les mostré de el corto referente al documental que sacaron de los Juegos Paralímpicos, ustedes podrán ver en el corto a un tirador con arco que lo hacía con los pies y con la cabeza, que no utilizaba, no tenía lo que eran las extremidades superiores. ¿Sí? Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Yo sí les invito a que este del deporte paralímpico o todo lo relacionado con discapacidad es algo que es, pues a mi parecer es algo muy llamativo, es algo muy bonito, ¿sí? Cuando uno se relaciona con personas que tienen algún tipo de discapacidad, uno puede conocer, si uno se adentra más, pues uno puede conocer ese tipo de personas y lo bonito también que tiene el trabajar con ellas, ¿ok? Entonces, no sé si los compañeros nos van a compartir cuál es la actividad.
Si nos pueden ir dando una explicación, por favor. Sí, bueno, como tal, profe, aquí hay como dos tipos de aplausos, si no estoy mal. El uno, que es un aplauso único, si mal indica la trayectoria del sujeto hacia la que debe seguir, y dos aplausos o más, que hay un obstáculo para que él pueda prever, pues como esta, pues para que no se choque, no se estrelle. Esa es como la primera actividad que llevamos con la segunda. Y que es, bueno, de pronto lo han visto, a veces lo hacen como en algunos realities o programas, y es que pues se debe identificar el objeto con los ojos completamente vendados. Entonces ellos pues se basan pues en el tacto, ¿no? Entonces en las texturas y van tratando de decir qué es, y logran ver que pues muchas veces se equivocan, ¿no? Por ejemplo, aquí como vemos, él dice que es un salero, esto como tal es un tarro de betún. Entonces, pues aquí mi compañero lo hizo con ciertos miembros de su familia, y pues vemos como, pues que es muy interesante, ¿no? Y a la vez es como muy divertida y integra. Ok, ¿tienen dudas referente a la actividad que tienen que realizar, referente al video? Profe, pues a ver si pueden enviar el video por el grupo. Perfecto. Entonces a los compañeros se les solicita porfa que envíen el video por el medio del grupo. ¿Sí? Bueno, algo que no les había mencionado. Profe, es que el video está muy pesado y por medio del WhatsApp pues enviaría doble, no sé si tenga algo que ver. Ya no importa que se envíe por dos partes. Ah, listo. Sí, o también se los podríamos describir para que lo tengan en cuenta. Eso, muchachos, algo que no les había mencionado, pues ahorita ellos mencionaron lo que eran las federaciones correspondientes aquí a nivel nacional y a nivel internacional. Pronto les faltó lo que es la FENASCOL, que sería la Federación Nacional de Sordos de Colombia, ya que hicieron referencia fue a la Federación de Carácter Internacional. Y tener en cuenta que para lo que es la discapacidad visual, ¿sí? Hay una federación de carácter internacional que se conoce como la Federación Internacional de Deportes para Ciegos. ¿Sí? Sus siglas son la IPSA, ¿sí? Y es la que regula todos los deportes para personas en este tipo de discapacidad a nivel mundial. ¿Sí? Cualquier deporte que vaya a salir para este tipo de personas en discapacidad, de esta discapacidad, tiene que estar avalado por la IPSA. ¿Sí? Y ellos son los que están presentes en todo tipo de competencias. Bueno, no sé si tengan hasta el momento alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. ¿Ninguna? Bueno, No, muchachos, ¿cómo se sienten el día de hoy? Me dijeron que estaban contentos porque viene el festivo, ¿no? Vamos a hacerlo Sí, bien. señor. Eso, muy bien. Vacaciones, pues. Vamos a hacer hoy una pequeña variación. Quiero que realicemos una actividad de sensibilización en este momento. ¿Sí? Igualmente tienen que hacer la actividad de sus compañeros para que me den su apreciación en este preciso momento. Entonces, les voy a solicitar en este caso que por favor activen sus cámaras. Son tan amables. Todos por favor activen las cámaras. O sea, ya los estoy empezando a ver. Por favor, el resto de compañeros activen las cámaras, son tan amables.
Profe, yo le pido una disculpa, es que no puedo activar la cámara porque me operaron las cordales. Entonces, Ah, pues, verdad que tú estás operada de las cordales. pero yo estoy aquí súper pendiente de todo. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué actividad vamos a realizar? Porfa, Jesús, Sebastián, Kevin, Lucas, Kevin, activen sus cámaras, por favor. Listo. La actividad va a ser muy sencilla. Todos se encuentran en un espacio cerrado, ¿no? Todos en el momento se encuentran en lo que es un espacio cerrado, un espacio que debería corto, que no excedería lo que son los 4 por 4 metros, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente, se van a colocar de pie, son tan amables, se colocan de pie. ¿Y qué van a hacer en este momento? En el momento que se colocan de pie, ustedes van a identificar lo que son 4 puntos dentro de su espacio cerrado, ¿sí? Entonces, ejemplo, yo estoy en la sala de mi casa en este momento, ¿sí? Y voy a identificar 4 puntos que estén hacia el exterior de la casa, de la sala de la casa, ¿sí? Entonces, cada uno se va a dirigir a un punto y lo va a enumerar. Entonces, ejemplo, voy a ir a dirigirme en donde se encuentra el sofá, ¿sí? Ese va a ser mi punto número 1 y vuelvo al centro. Así con 4 puntos. ¿Sí me hago entender en ese aspecto? Porfa, los muchachos que faltan por encender las cámaras. Identifiquen 4 puntos. Fácil y sencillo. Angie, no te veo. Jesús tampoco lo veo. Daniel, ambos Kevin, no los veo. ¿Listo? ¿Ya identificaron los 4 puntos? Sí, profe. Ok, perfecto. La dinámica va a ser sencilla. Van a coger, no sé, una chaqueta, un trapo, lo que deseen, y se van a vendar los ojos. Listo, ya veo aquí que la mayoría tienen los ojos vendados. En este momento, todos que se encuentren en el punto medio en donde empezaron. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica inicial? Ustedes tienen 4 puntos de referencia, ¿sí? Cada uno está numerado con un número del 1 al 4. En el momento en el que yo diga uno de esos números, ustedes van a ir al punto que numeraron con ese número y van a volver al medio. ¿Listo? Hasta ahí, sencillo, comprendido. Eso hagan como hizo el compañero que levantó su dedo pulgar. Exacto. ¿Listo? Entonces aquí vamos. Les voy a enumerar entonces un número. Recuerden que numero el número, van hacia su punto y vuelven al medio, o sea, la posición que ustedes están actualmente. 3,
Listo, ya vi que varios volvieron al medio. 2. No se pueden desvendar los ojos. Todo el tiempo tienen que tener los ojos vendados. ¿Saben? Van al punto y vuelven al medio. 1. Cuatro. Todos ahí en el punto inicial. ¿Listo? Ahora vamos a hacer una pequeña variación. Voy a decir, vamos a hacer una pequeña variación. Voy a decir un número, ejemplo digo 3, ustedes van hasta el punto que tiene ese número, ¿sí? Van a estarse allí hasta que yo mencione otro número y van a ir al punto que se encuentra ese número. ¿Listo? ¿Entendido ahí? ¿Hay alguien que no está entendiendo? Entonces repito nuevamente lo que es la dinámica. Entonces ustedes están en el centro, ¿sí? El ejercicio anterior, ¿cuál era? Les mencionaba el número, ustedes iban hasta ese punto y volvían al centro. ¿Cómo va a ser este ejercicio? Les menciono un número, van hasta ese punto, pero no van a volver al centro. Permanecen ahí en ese punto hasta que yo les mencione el otro número y van a el punto donde se encuentra el otro número. ¿Ahora sí comprendido? Perfecto. Entonces vamos. 4. Ya ahí todos tienen que estar en el punto 4. 2. 1. 4. 0. Vuelven al centro. Ya saben que no se pueden desvendar los ojos. Hay algunos compañeros que todavía no los veo en el centro. Eso. Manténganse ahí. ¿Listo? Vamos a hacer una última variación. ¿Ok? Eso no se desvenden los ojos todavía, porfa. ¿Cuál va a ser la variación? Ahí en donde ustedes se encuentran, van a dar 5 giros sobre su eje vertical. ¿Sí? Y posterior a esos 5 giros, yo digo el número, van hacia el punto y vuelven al centro. ¿Sí me logro comprender? Entonces, den los 5 giros sobre su eje vertical, como llamamos dar vuelticas. Eso es. ¿Listo? Ahora digo el número. 4. Van al punto 4 y vuelven al centro. 3. 'Vuelven al centro. Una vez en el centro, vamos a dar 3 giros más sobre el eje vertical. ¿Listo? Perfecto. 2. 1. Y se quedan allá en ese punto, en el 1. En el momento que llegan, se quitan lo que es
Bueno, llamémoslo el antifaz o la venda que están utilizando. ¿Listo? Identifiquen si el punto en el que se encuentran, si es el punto uno que ustedes habían marcado desde un inicio. Listo, muchachos, entonces si quieren ya pueden desactivar las cámaras. ¿Sí? Y el objetivo en este momento es que ustedes compartan la experiencia con esa actividad. Entonces, ¿cuál es el objetivo primeramente de esa actividad? Que ustedes identifiquen el sentido de orientación que debe tener una persona en ese tipo de discapacidad. ¿Sí? Es un sentido, tiene que ser mucho más agudo y es mucho más complejo nada más ese sentido de orientación. ¿Mm? Entonces, quiero escucharlos a ustedes, cómo se sintieron, cuál es su experiencia referente a la actividad, qué les pareció la actividad. ¿Quién decía compartir? Profe, pues la experiencia, pues por mi parte, no fue tan difícil porque pues uno ya como que sabe qué hay en el entorno, ¿no? Y conoce pues la casa, ¿no? Pero si fuera, digamos, otro campo donde nunca hemos estado, pues yo creo que la dificultad sería muchísimo más grande. Ok, perfecto. Digamos, estando dentro de la casa que ya se conoce uno bien la casita, que hasta uno cuando está durmiendo se tiene que ir al baño, saber bien por dónde es así todas esas curas. Entonces, bueno, lo que menciona Paula es muy cierto. ¿Quién más desea compartir la experiencia? Eh, ¿Todos finalizaron en el punto? Dale, Paula. sí, profe, sí, señor. Pues a mí me pareció muy, o sea, difícil en el sentido de, pues de igual de la orientación, por ejemplo, después de dar las vueltas, lo que hice fue sentir con el pie una de las lineecitas de las uniones de la baldosa para saber que ya terminaba la vuelta y así poder saber en qué esquina, a qué esquina tenía que ir. Pero cada vez que esto me tocaba contar cuál era el uno, cuál era el dos, cuál era el tres. Y en la primera vez que fui al 4 me pegué muy duro. Y ya. Ahí se sintió bien la desorientación que nosotros tenemos, ¿no? Digamos que es una buena guía que se tiene, ¿no? Los pies en ese caso. Ahí ustedes pudieron evidenciar cómo agudizan los otros sentidos. Sí, profe, ahí va yo. Digamos que al quitar uno de los órganos de los sentidos, pues uno hace uso consciente de los demás, porque pues normalmente uno los utiliza todos, pero pues no es consciente de cuál está utilizando más que otro, ¿no? Entonces en este caso, al omitir uno, pues hacemos uso de los demás, como por ejemplo el tacto, las manos o los pies. Y de pronto, pues lo que decía nuestra compañera Gloria, uno como conoce el sector, pues le quedaba un poquito más fácil a uno como ubicarse. Ok, perfecto, Andrés, muchas gracias. ¿Quién más desea compartirnos la experiencia? A mí me quedó un poco difícil porque pues ahorita estoy en un gimnasio, entonces yo solo visualicé las 4 máquinas que iba a tocar, pero no miré lo que había antes de las máquinas, que eran los bancos que siempre los cambian de lugar. Entonces cuando fui a tocar la primera máquina, pues me estrellé contra un banco y me caí. Pregunta, Erika, en el gimnasio que tú te encuentras, ¿tú tenías ya previo conocimiento del gimnasio? O digamos, si lo correlacionamos con la casa, ¿tú conoces bien el gimnasio? Sí, digamos que las máquinas fijas sí sé dónde están, pero los bancos no, los bancos siempre se cambian de lugar, pues me estrellé con uno de esos bancos. Entonces ahí ya sentiste una primera sensibilización por esa parte, ¿no? Y de pronto la dificultad que puede tener. Eso es de carácter importante, ¿no? Si ustedes han denotado con una persona que sufre de ceguera, uno de los principios es que no se pueden cambiar las cosas de sitio. ¿Sí sabían eso? Sí, señor. Sí, Sí, profe. Eso iba a digamos, decir yo, porque digamos mis compañeros dicen que es fácil porque conocen la casa, pero yo pienso que es fácil porque conocemos, o sea, porque están los muebles, digámoslo así. Entonces tenemos puntos de referencia. Pero si fuera como en un lugar pues vacío, por ejemplo, pues posiblemente daríamos vueltas para lados X. exacto. Y lo que decía también Erika, o sea, ella tiene conocimiento de dónde se encuentran las máquinas,
pero los bancos los cambian constantemente de lugar, entonces ahí es donde tuvo su primer inconveniente, ¿no? Cosa que uno no puede hacer con una persona que tenga este tipo de discapacidad. Listo. No sé si alguien más desea compartir la experiencia. Profe, yo quiero comentar algo, pues no va con respecto al tema de la exposición, pero sí es una vivencia con un familiar mío, un abuelo. Él tiene Alzheimer, ¿sí? Y una de las formas por las cuales nosotros nos dimos cuenta que tenía algo, una enfermedad, fue que al mover las cosas de la casa, él se perdía dentro de la casa. O sea, él utilizaba eso que él conocía de mucho tiempo, lo utilizaba como referencia y cuando uno movía algo, él se perdía. Entonces, por ejemplo, se le perdía muy fácil, él cosía mucho, entonces se le perdía muy fácil las tijeras y las podía tener al lado, pero pues él sabía dónde las dejaba y ahí se le perdían. Y pues no sé si eso va al caso también del tema de, de lo que estábamos haciendo. Pues sí, podría ser de carácter similar, ¿no? Es importante también lo que mencionábamos, pues el identificar y mantener en una misma posición lo que son los diferentes objetos, que podría estar involucrado con una persona con Alzheimer, que era lo que tú estabas mencionando, ¿no? Sí, porque en muchas ocasiones ellos hacen referencia, pero a años atrás, ¿sí? No de carácter instantáneo, ¿no? Claro que también toca identificar qué tipo de Alzheimer tiene. Sí, no, pues sí, sí era un ejemplo, pero sí, él por ejemplo reconoce mucho, o bueno, habla de vez en cuando porque ya está un poco avanzado de su pasado, pero digamos que de ahorita como tal, no, ni siquiera nos reconoce a nosotros. Sí, es que toca identificar también qué tipo de Alzheimer tiene. Pero gracias Andrés por compartirnos eso también, esa experiencia. Y pues lo podríamos traer a correlación. Bueno, profe. Gracias. No sé, ¿alguien más desea compartir su experiencia con la actividad sencilla que acabamos de realizar? Bueno, al parecer ya nadie más. Listo, muchachos, entonces espero que esa actividad, al igual que la exposición, pues sea de enriquecimiento tanto para ustedes como para, bueno, en este caso para el docente, que les haya gustado, que tengamos en cuenta este tipo de cosas para que seamos mucho más conscientes con referente a las personas en situación de discapacidad. ¿Tienen claridad quiénes son las personas que van a exponer de hoy en 8 días? ¿Cuál es la temática? Sí, señor, nosotros sí. Ok, Señor profe. perfecto. Listo, muchachos. Entonces, no siendo más, damos finalizada lo que es la sesión del día de hoy. Perfecto. Listo, profe, muchas Listo, profe, gracias. muchas gracias. Y a los compañeros por Gracias, profe, escuchar. hasta luego.